En el año 57 me afilié a la UGT en el exilio, que era el lugar donde residían mis padres, ellos mismos refugiados políticos. Y la UGT, en efecto, mantuvo en el exilio, así como otras organizaciones políticas de la familia socialista, mantuvieron en el exilio desde los años 39, 40, reiniciando las tareas de reorganización en el exilio, o de organización, mejor dicho, en el exilio desde los años 44. Incluso en Francia, antes de que evacuaran Francia las tropas alemanas, nuestras organizaciones ya habían emprendido su organización en el exilio, entre ellas la UGT. Allí donde había exiliados políticos, que no solo era Francia, estoy pensando en América Latina, muchos países de acogida, África del Norte, pero en Europa concretamente pues eran países como Bélgica, eran países poquito como Suiza, Gran Bretaña, pues allí donde, repito, había compañeros exiliados, se fueron estructurando secciones de la UGT. Un hombre que nos enseñó una cosa que me parece absolutamente importante, era saber decir, tenéis que saber escuchar para saber lo que la gente está pensando, porque si no escuchas a la gente, poco sabrás de lo que la organización quiere o cómo lo quiere. Y eso era uno de los elementos importantes que se debería mantener también hoy día. A través de esas reuniones se mantuvieron las organizaciones. Todos los veranos teníamos lo que llamábamos el campo escuela. En ese campo escuela desfilaron cantidad de gente, tanto del interior como del exilio, y en ellas continuábamos todo lo que era el proyecto que instaurado en su tiempo por Pablo Iglesias y que conllevaba, digamos, la situación de defender los ideales a través de la militancia. Era un elemento para nosotros importantísimo, y a través de ello mantuvimos las organizaciones hasta que se recuperaron las libertades y podemos volver a España. A pesar de las duras condiciones de vida y de trabajo clandestino, estas estructuras se mantuvieron de manera ininterrumpida hasta el año 77, 28 de abril del 77, que es cuando se legalizan las organizaciones sindicales en España después de la muerte del dictador. Estas relaciones entre la UGT del exilio y las del interior y de las clandestinidades han sido, repito, permanentes, y a lo largo de estos más de 40 años de exilio y de clandestinidad, las estructuras de la UGT se han no solo mantenido, sino que se fueron consolidando con un respeto absoluto a lo que podríamos calificar una liturgia, ¿verdad?, de nuestras organizaciones, porque esto era también válido para el PSOE y para las juventudes socialistas. Quiero decir con ello que, a pesar, repito, de las enormes dificultades, encarcelamientos, asesinatos, destierros, etcétera, etcétera, nuestras organizaciones siguieron celebrando sus reuniones, no solo de comisiones ejecutivas, de órganos de control de las mismas, sino que también de sus propios congresos. Es así como la UGT en el exilio celebró 12 congresos, desde el año 1944 hasta el año 73, reiniciando su andadura en España aún en la ilegalidad en el año 76. Ya había terminado la guerra, Francia ya estaban los soldados americanos, ya habían pasado, estaban allí, yo tenía un hermano en Marsella, una hermana en Bélgica, y terminada la guerra, y ya con la perspectiva de que Franco seguía donde estaba, pues yo, que no había cumplido la mili, y que tenía que entrar pronto en quintas, ya tenía no sé, 19 años, y enfermo del pulmón, porque yo sabía si iba a ir o no a la mili, pero tenía que tener cuidado porque quitarme así de repente, pues un buen día, sin más ni menos, ni decírselo al médico ni a nadie, yo todas las semanas me ponía neumotoras, me dejé de ir a Palencia a ponerme neumotoras, y entre 3 chavales más, y yo, no, chavales, hombres de 19 años, 20, y nos fuimos a pasar la frontera por Irún. Llegamos, creíamos que íbamos a encontrar quien nos pasase la frontera, porque España era un campo de concentración. Pues nada, nosotros cuando vieron el panorama, teníamos una ría hermosa delante y enfrente andalla, y muchos bañistas por allí, pero los carabineros, toda la frontera cerrada,
todos con el fusil en la mano, vigilando toda la costa, ¿no? Y había un vejete allí, ellos no quisieron seguirme, los otros dos que venían conmigo. Sacamos el dinero del bolsillo, los vendimos en la arena, dijimos, te para ti, te para mí, y yo me quedé con 800 o 900 pesetas que me tocaban de las 1000 que llevábamos, ya habíamos gastado lo demás. Y le dije a un vejete que había allí, que me quiere dar un paseo con barca. Y el vejete dice, sí, pero por aquí cerca, porque por allí no nos dejan. Bueno, pues por aquí cerca. Digo, no, si no me voy, es que si me baño va a ser un poco más adelante y tal. Me quité la chaqueta, me quité los zapatos, até los cordones a los zapatos, pero los perdí igual. Y cuando el vejete estuvo un poco alejado de la playa, pues me tiré al agua. Y empecé a nadar hacia la playa francesa. Pero allí en Francia, cuando me vieron, que sí, me veían, porque no eran tantas las distancias, pues todos echaron a correr por la playa porque tenían miedo. Días antes habían disparado a alguno que se había querido escapar como yo entonces. Pues cuando me levantó del agua, y sin ropa, dejándola en el agua, pues iba a echar a correr. Y el otro, no corras, no corras, dirigiéndome. Y no corrí. En vez de correr hice así, como que salía de bañarme, y aquello debió de despistarles, porque después me contó que había un carabinero que me estaba viendo, que me estaba vigilando, y que estaba viendo que me iba a pegar un tiro. El 25 de julio del año 46 pasé yo en la frontera a nado, con vestido, con ropa y pack, a Francia, huyendo de España, porque ya esto no tenía arreglo. La mili, desde luego yo se conoce que iba ya fichado desde el pueblo, ¿me comprendes? Porque a mí me destinaron a un batallón a Balbastro, pero no fui a Balbastro. Había un secretario en el pueblo que daba los informes, se conoce con los papeles ya y me llevaron a Tarragona. Fuimos de la provincia de Guadalajara unos 30 a Tarragona y unos 15 o 20 de Zaragoza, Maños, a un batallón que había venido arrestado desde África porque había perdido una bandera. Y ese batallón le estaban recomponiendo. Por eso nos llevaron a nosotros a Tarragona. Tuvimos nada más unos 15 días. Escape nos subieron al Pirineo. Entonces era cuando los alemanes entraron en Francia. Venían coches desmandados y la aviación pasaba hasta por encima de nosotros. Hasta hubo un avión que venía averiado y en el Cabo de Rosas, en una vega que hay hoy al Cabo Creus, allí se estampó un avión alemán. Y ahí ya te digo, estuvimos como 6 meses. A los 6 meses nos trasladaron a un pueblo de la provincia Huesca que se llamaba Hueltaña, a unos colegios y cosas de esas, y cuadras y cosas, porque por ahí no había cuarteles, ni mucho menos, en el Pirineo. El significado que teníamos nosotros, que todavía por entonces no había maquis, pero ya se lo sospechaban ellos, se conoce, porque ya tenían todo lo que es la parte de Huesca. Éramos soldados que no cogíamos apenas. Ya se sospechaban de que algo iba a venir. Allí en Huesca nos tiramos otros 6 o 7 meses, en cuadras de mulas, pasando hambre, miseria, cosas de esas.